Feliz año a todos. Estábamos antes bromeando, diciendo que cómo mejoramos con la mascarilla. Parecemos más jóvenes y todo. Muy bien, quiero de alguna manera hacer un resumen de lo que se ha compartido en la primera reunión antes y ampliarlo un poquito, porque yo creo que es una palabra del Señor para nosotros como iglesia. Y este siendo el primer domingo del año, un reto. Estoy intentando llegar a donde quiero llegar, aquí con mi iPad. Y le pedí a Consuelo, le dije, dame lugar para que cantemos una canción, luego pasar directamente a la palabra y luego, antes de tomar el pan y el vino, poder tener un tiempo de adoración al Señor, porque al fin y al cabo venimos, uno de los motivos principales por el que venimos cada domingo es para alabar y glorificar al Señor. Y espero que Dios pues nos ayude, me ayude. Jesús en más de una ocasión él dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y eso significa, con permiso me voy a quitar la mascarilla, que no todos los que oían a Jesús, no sé si es que no tenían oído o no estaban dispuestos a escuchar, porque a veces lo que pasa es que yo ya vengo con mi razonamiento, vengo con mi enseñanza, vengo ya con aquellas cosas que creo que son la verdad. Quiero decirte que nadie tiene la verdad absoluta. La única verdad absoluta es Cristo. Y que muchas de las enseñanzas que se enseñan en las iglesias, esto ya lo hemos visto muchas veces, son interpretaciones humanas, porque pensamos que Dios quiso decir tal cosa y tal cosa, y establecemos una doctrina, una enseñanza. Y luego esa doctrina, esa enseñanza corre en las iglesias y pasa a veces de generación a generación. Por dar un ejemplo tonto, ¿no? Yo me gustaría que pudierais controlarme el tiempo, Consu, ¿vale? Por ejemplo, hay algo que corre dentro del mundo cristiano, hay algunas cositas. Una de las enseñanzas, en algunas predicaciones que hemos oído, que Darwin dice que se arrepintió de todo lo que escribió y de lo que él dijo en el hecho de su muerte. Eso no es cierto, nunca ocurrió, pero corre dentro del mundo cristiano. Que cuando usamos a veces una ilustración, cuando decimos que el águila rejuvenece, usamos versículos bíblicos de manera que podamos rejuvenecer como el águila, y usamos una ilustración que no está comprobada científicamente, ni está en ningún documental, que es la ilustración de que cuando llega a los 35 o 40 años, el águila ya mayor se rompe el pico, se arranca las plumas para tener un pico nuevo y todo, y no está comprobado. No sé si igual estoy tirando por tierra algunas cosas que algunos hemos creído, pero que son enseñanzas que corren dentro del mundo cristiano, pero que a veces, primero, no tienen base bíblica y tampoco están comprobadas científicamente. Por eso yo quiero, a mí lo que me encantaría que este año 2021 sea un año en el que la Iglesia pueda volver a la palabra de Dios tal y como es la palabra. Que ya venimos ya con unos preconceptos, conceptos preestablecidos y unas enseñanzas en las que pensamos que esa es la verdad absoluta. Enseñanzas acerca de quién es Dios, de la soberanía de Dios, de la omnisciencia de Dios, enseñanzas acerca de la oración, de la intercesión y de muchas cosas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, sino que son enseñanzas que son el resultado de experiencias de hombres y de mujeres que han plasmado en libros y nosotros las hemos hecho nuestras propias y pensamos que originalmente Dios quiso decir eso. No sé si me estoy explicando. ¿Estás conmigo? Y luego nos llevamos sorpresas de que no ocurre
haciendo las mismas cosas que otros hicieron, los resultados no son los mismos que otros recogieron. Y nos enfadamos a veces con Dios o pensamos que nosotros no hemos hecho las cosas correctamente y por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido. Entonces, no sé si me explico. ¿Estáis conmigo? Entonces, una de las cosas que la Iglesia tiene que entender, primero, que lo que sostiene la Iglesia es la sana doctrina y que tenemos que volver a lo que la Biblia llama el fundamento de los apóstoles. El fundamento, la roca es Cristo, pero bueno, no quiero enrollarme. Entonces, la semana pasada usamos un versículo, compartió para hacer un análisis del año que terminaba y qué pensábamos, qué queríamos de cara al año entrante. Arturo compartió una reflexión muy interesante, pero también se leyó un versículo, ¿no?, que está en Jeremías, cuando Jeremías viene y le argumenta a Dios y le dice, y empieza a decirle, Señor, es que parece que en vez de avanzar, yo estoy hablando, estoy enseñando, estoy diciendo tu palabra, pero lo único que recojo son reproches, la gente me insulta, la gente no me escucha, la gente no quiere saber nada de ti. Estaba frustrado Jeremías. Si ha habido alguien que hoy en día habríamos pensado que es un ministerio frustrado, es el de Jeremías. Y Dios le dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo creo que es tiempo de que la Iglesia saque lo vil de lo precioso. Y lo vil muchas veces son malas enseñanzas. Lo vil no solamente son malas actitudes y pecados, a veces son malas enseñanzas, malos conceptos que se han hecho fuertes en nosotros y que han desplazado a veces conceptos que son de Dios y los hemos cambiado por conceptos humanos. Y pensamos que haciendo, diciendo, estableciendo, Dios se va a mover. Y vemos que al final, como ha pasado en la vida de muchos, ayer tuvimos lo que fue el sepelio, la ceremonia, y luego se llevó al cementerio, introducido en un nicho, los restos mortales de un hermano por el que hemos estado orando, que se llama Pedro, de 45 años, que estuvo 13 años congregándose con nosotros. Aquí, que lo bauticé yo, los casamos, pero al final Dios en su soberanía no intervino en medio de la enfermedad. No voy a decir que fue la voluntad de Dios que le enfermara. Voy a corregir, voy a decir que Dios en medio de esa enfermedad no intervino. Y Dios pensó que era mejor no intervenir con un milagro y que Él fuera su presencia. Entonces, el problema es que muchas veces pensamos, no se oró lo suficiente, se tuvo que haber hecho cadenas de oración y ayuno, no se intercedió lo suficiente. ¿Acaso Dios necesita de todo esto para obrar? Es mi pregunta. ¿Depende de nosotros o depende de Dios? Depende de Dios. O sea, y muchas veces, por mucho que nos empecinemos nosotros, Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos dentro de nuestra mente humana es que Dios conteste de acuerdo a lo que nosotros valoramos. Y yo una mañana estuve aquí orando por Pedrito. Una mañana o una tarde, no me acuerdo. Y algo que vino a mi mente, no digo que fuera Dios, no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. O es que cuando conoces las Escrituras o llegas a pues te vienen pasajes y me venía a la mente de que, o sea, no siempre Dios contesta lo que nosotros le pedimos. Y me vino a la mente dos cosas. Una era que Jesús, dos casos de apedreamiento en la Biblia, hay más. Aquel hombre que recogía leña en día de reposo fue apedreado, porque Dios lo mandó. Pero hay dos casos de personas que querían apedrear. Una era la mujer sorprendida en acto de adulterio, una mujer pecadora, y Jesús la salva. Y el otro caso fue el caso de Esteban, o sea, un joven que estaba sirviendo al Señor y por hacer una defensa de su fe, lo apedrean, lo condenan a muerte y lo apedrean y muere apedreado. Y es curioso que Dios tenga misericordia con la pecadora
sin embargo, no salva a uno que estaba haciendo su voluntad. Y esto nos hace entender que para Dios no es tan importante la salvación física, sino más sobre todo la salvación del alma. No sé, entonces no siempre Dios contesta, ¿no? O el tema de la cizaña y el trigo, ¿no? Que crece junto en un mismo campo. En un mismo campo. Y estoy mirando, ¿por qué Jesús le dice de no arrancar cuando dice, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y dice, no vaya a ser que arranquéis también trigo. ¿Y sabéis por qué? Porque la cizaña y el trigo, el tipo de raíces que tienen, se entrelazan entre sí. Y muchas veces cuando tú quieres arrancar, arrancas también las raíces, o sea, quieres arrancar una mala hierba y arrancas también, cuando está entrelazado, raíces de una planta buena, en este caso trigo. Entonces Jesús, que es sabio, Él sabe cómo hacer las cosas. Así que dejémosle a Él actuar. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a su voluntad, conocer la palabra, enfocarnos en la palabra de Dios, vivir, creer en Él, dejarle los resultados a Él. Claro que vamos a orar, claro que vamos a interceder por situaciones complicadas, pero el resultado final lo tiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene. Y lo que, como compartí esta mañana, el dolor de hoy puede ser un canto de victoria mañana. Porque lo que pasa es que nosotros vemos hoy el dolor y nosotros pensamos que la muerte siempre la relacionamos con derrota, y la muerte no es derrota. Y Pablo lo dice muy claramente. Dice, para mí el vivir el vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Él no está diciendo que morir es una derrota, es más, la muerte ya ha sido vencida en la cruz del Calvario por Cristo. O sea, ya no tiene, todos tenemos que partir un día de esta vida, pero la muerte eterna fue vencida por Cristo. Y algún día vamos a resucitar. Amén. Y esto nos tiene que mantener fuertes y firmes y esperanzados. Y yo quiero invitarte a abrir el libro de Santiago. No es la epístola del apóstol Santiago, es la epístola de Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, hijo de José y de María. El apóstol Santiago ya había muerto cuando leemos cronológicamente la historia de la iglesia primitiva. En el versículo 5, dice así, el capítulo 5, dice, y siempre con la mente centrada en sacar lo vil de lo precioso. Sacar lo vil de lo precioso. Yo estoy convencido, yo creo que Dios lo que quiere es que saquemos malas actitudes, malas costumbres, mala enseñanza, lo vil de lo precioso. Porque Dios quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. Y dice Santiago, dice, por tanto, versículo 7, capítulo 5, versículo 7, dice, hay toda una enseñanza aquí y el centro es qué debemos de hacer, cómo debemos de orar, cómo debemos de actuar. Así que vamos a ver qué dice Santiago capítulo 5. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La primera cosa es que destacar aquí que no siempre tenemos una respuesta en el momento en que sembramos, en que actuamos. A veces hay que dejar que el tiempo vaya produciendo la respuesta y Dios sacando la respuesta. Y lo que Dios nos está pidiendo es tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea, nosotros tenemos que mantenernos pacientes hasta que Cristo vuelva. Y luego, pues, usa como ejemplo el labrador que siembra, pero tiene que venir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Creemos que viene un tiempo de lluvia tardía sobre la tierra. Cuando hablamos de lluvia tardía no nos referimos a una inundación de lluvia física, tal y como la conocemos, sino a una visitación del Espíritu Santo que va a traer una bendición tremenda sobre la tierra. ¿Amén? ¿Por qué? Porque todo apunta a un regreso inminente de Cristo. Todo apunta.
Y además que la palabra de Dios habló muy claro respecto a estad firmes, velad. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? No hacemos caso, pensamos que no va a volver. Todo apunta. Así que paciencia hasta la venida del Señor. Pero mientras que yo espero la venida del Señor, yo no puedo vivir de cualquier manera. Eso no significa que viva la Pepa. No sé si hay alguna Pepa aquí, pues que viva, ¿no? Que como solemos decir, no pasa nada, yo vivo, yo hago, yo dejo, no pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa, porque Jesús lo advirtió una y otra vez. Ojalá cuando regrese encuentre a su siervo trabajando. Ojalá cuando regrese encuentre a aquellos a los que les he repartido, y hace muchas parábolas para ilustrar, ¿no? De estar vigilantes, velando. Velando es estar haciendo la voluntad de Dios. Velando es estar cumpliendo con el plan de Dios. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás cumpliendo con el plan de Dios? ¿Estás conmigo? ¿O estás solamente esperando? Como algunos grupos religiosos que se llaman contemplativos, hay unas monjas contemplativas que se apartan en un convento y se pasan toda la vida solitas, separadas, apartadas del resto del mundo, contemplando a Dios. Pero mientras tanto la gente se muere sin Dios, mientras que yo le contemplo. Entonces yo tengo que estar actuando. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Luego dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Deja de quejarte de tu esposo, deja de quejarte de tu esposa, deja de quejarte del pastor. Y el pueblo dice, o de la pastora, o del papá, o de la mamá. Deja de quejarte de tu hermano. Deja. O sea, dejemos, dice, pero es curioso lo que dice, para que no seáis condenados, dice, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. A ver, esto es una incongruencia con lo que dice Romanos. Ninguna condenación hay para ¿quién? Para los que están en Cristo Jesús. No dice los que vienen a la iglesia, sino para los que están en Cristo Jesús. Y una persona que está en Cristo Jesús es que está viviendo el Evangelio. ¿Amén? Dejad de quejaros los unos contra los otros. Luego el versículo 10 dice, bueno, el 9 dice, aquí el juez está delante de la puerta. Luego dice el 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y todos nos gustaría ser profetas, ¿verdad? Pero muchos profetas pagaron un precio altísimo. Hermanos, dice el versículo 10, tomad como ejemplo la aflicción. Bueno, eso ya lo hemos leído. El 11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo se puede ser bienaventurado? La palabra bienaventurada viene de buenaventura. Es casi algo, es una palabra que es como que tengas buena suerte. La traducción correcta no es bienaventurado, sino es dichoso, felices. Es la traducción correcta, lo que es el original. ¿Cómo se puede ser feliz en medio del sufrimiento? Pero muchas veces nosotros queremos que Dios conteste, pero no queremos el sufrimiento. Pero el sufrimiento muchas veces lo que hace es afirmar nuestros corazones en Dios. ¿Amén? Hermanos, dice, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. A ver, ¿cuántos de nosotros nos gustaría tener la paciencia que tuvo Job? Pero ¿a cuántos nos gustaría pasar por lo que pasó Job? Es muy sincera, y eso es genial. Yo no quiero pasar por lo que pasó Job, pero sí que queremos su paciencia. Y luego dice, ¿habéis visto el final? Como Dios prosperó a Job. Ese fue el final. Nosotros conocemos el final de la historia, pero cuando estás pasando por medio de sufrimiento no sabes cuál es el final. Dice, ¿habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es misericordioso y compasivo. Y esto no hay nadie que lo cambie. Dios es misericordioso aún en medio del sufrimiento y Él es compasivo aún cuando pierda a un ser querido. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, no tomemos el nombre de Dios en vano. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que seamos íntegros en nuestra forma de hablar. Mi sí sea sí y mi no sea no.
Y aquí hay toda una enseñanza. Toda una enseñanza. Y luego dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Hay alguno aquí afligido? Pues hay gente afligida. Amparito y Esther, Amparito, la esposa de Pedro, que ha perdido a su marido con 45 años, y su hija Esther, que cumplió 16 hace unos días atrás, están afligidas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Dice, ¿está alguno alegre? Llame a los músicos de la iglesia y canten alabanza juntos. Dice, ¿está alguno alegre y cante alabanza? Y luego dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Pero volviendo un poquito atrás, llame a los ancianos de la iglesia. Es muy fácil. Nombrar ancianos es fácil. Hay algunos que somos ancianos ya, pero por la edad que tenemos. Hay otros que son nombrados ancianos siendo jóvenes. Está hablando de una posición en la iglesia. Pero cuando vemos lo que Pablo exige a Timoteo y a Tito acerca de aquel que quiere una posición en la iglesia, vemos que llamar a los ancianos no es llamar a cualquier persona, es llamar a un hombre íntegro de Dios. ¿Está conmigo? Porque Pablo lo que exige a los ancianos, a los que anhelan obispado, es que sean hombres de una sola mujer, no pendencieros. O sea, pendenciero es aquel que le gusta discutir de todo. A veces no armamos bronca ni gritamos, pero discutimos de todo. No pendenciero, no dado al vino, o sea, no un neófito, o sea, que tenga su casa sujeta. ¿Por qué? Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa del Señor? Entonces, cuando Santiago está hablando de los ancianos, no está hablando de cualquier persona porque tienen una chapa aquí que pone anciano o porque tienen en la cartera una credencial que dice ministro. Está hablando de llamar a personas íntegras, porque estas personas íntegras vendrán, orarán, ungirán y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Estás conmigo? Amén. Ojo con a quien pedimos que vengan a orar por nosotros. Ojo, porque en muchos lugares, siento decirlo, pero en muchos lugares dentro del mundo cristiano, evangélico, se ha mezclado superstición con oración. Y terminamos a veces casi invitando a personas que casi, no sé si decirlo, rozan la hechicería en su forma de interpretar la intercesión. Eso es fuerte, ¿eh? Pero habría que hacer todo un estudio para entender esto. Llama a un hombre íntegro, una mujer íntegra. Dice, y es más, es que se me va el tiempo, al final no voy a decir lo que quiero decir. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. O sea, Dios sigue sanando. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. No sana a todos. En la Biblia no sanó a todos. Tenemos a un Timoteo enfermo que no sanó. Tenemos a varios que casi murieron por caer enfermos y eran hombres íntegros, mujeres íntegras de Dios. Pero vemos milagros, porque Dios sigue siendo un Dios de milagros, ¿eh? Amén. Aleluya. Y luego dice, versículo 16, y hermanos, tenemos que creer que los milagros no han cesado. Y tenemos que creer que en la lluvia tardía vamos a ver milagros como nunca los hemos visto antes. Lo tenemos que creer. Pero el hecho de que no veamos más, primero nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Por qué no vemos más? Y el hecho de que no siempre Dios conteste no significa que nuestra oración no haya sido escuchada. Dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué hace la oración eficaz del justo? Puede mucho. Escucha una cosa, la oración no mueve la mano de Dios. Es un dicho que corre dentro del mundo evangélico, la oración, porque parece que depende de nosotros el que Dios mueva su mano. La oración me acerca a Dios y Dios es quien mueve su mano. Cuando Él quiere, cuando Él lo ve oportuno. Amén, ¿estás conmigo? No estoy quitándole ni omnisciencia a Dios, al revés. Le estoy dando la gloria, la honra y la soberanía a Dios. Y no está en nosotros, está en Él. Está en Él.
Dice, confesad vuestras ofensas, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la fe y alguno le hace volver, de la fe no, de la verdad. Perdón, me he equivocado. Dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, eso significa que yo puedo estar en la fe y no estar en la verdad. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que necesitamos estos hermanos que nos lleven, que nos hagan volver a la verdad. Los necesitamos. Y cuando alguien de la iglesia venga y te diga, hermano, lo que estás haciendo no es correcto, dale gracias a Dios. Y no te enfades con él. Y no te enfades con la persona. Es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Es que ¿quién eres tú para llamarme a mí la atención? Pues soy tu hermano. Y Dios en la palabra me da cierta autoridad para decirte que lo que estás haciendo no está bien. Que si estás casado y estás mirando con tus ojos a otra mujer, estás errando. Te estás alejando de la verdad. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque puede ser que este hermano, que ahora te cae gordo por lo que te está diciendo, esté salvando tu alma de perderte eternamente. Esté salvando tu matrimonio. Amén. Aleluya. Y rápidamente, primero, dos cosas en las que me quiero centrar. La oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? ¿Sabéis que muchas veces nosotros pensamos que la fe se obtiene, voy a tener fe, me viene fe, tengo fe, oramos, Señor, dame tu fe, Señor, que tu Espíritu Santo me dé el fruto de la fe, dame el don de fe, dame fe. Pero un ejemplo de fe la encontramos en los evangelios. Hubieron 2 casos en los evangelios en los que Jesús alaba la fe o resalta la fe de estas 2 personas. ¿Alguien se acuerda quiénes eran? Los que estuvisteis por la mañana, no hagáis trampa. Sí, pero es verdad que le dice, tu fe te ha salvado, pero no le alaba en el mismo nivel que las otras 2 personas. El centurión. Y sí, no, todos estos tenían fe, es verdad. Y tenéis razón. Lo que pasa es que yo como en mi mente sé lo que quiero decir. Sí, hay 2 personas que Dios alaba la fe, su fe. No. Vale, muy bien. Es que es verdad, pero hay 2 personas. Hay 2 personas que Dios dice. Una, no, esa era una mujer que lo dio todo. Muy bien, está bien porque estamos repasando todos los evangelios. Sí, hay dos personas. Una era el centurión. Y la otra, no. La mujer sirofenicia. Has confundido. No era la del pozo, que era samaritana. Era la mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada. Y la mujer que tenía una hija endemoniada y le pide a Jesús, que era de la región de Tiro y de Sidón, no era judía, no era hebrea, no era del pueblo de Israel. Y el centurión era romano, no era del pueblo de Israel, romano o un soldado que habían deportado de una región a otra, pero no era judío. Sin embargo, a uno le dice, grande es tu fe, y al otro le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Claro, a la mujer de flujo de sangre dice, por tu fe te ha salvado. Los que bajaron al paralítico tenían fe y creían que Jesús lo podía levantar, es cierto. Pero Dios alaba la fe de 2 que no eran creyentes. No eran creyentes en la forma de, no quiero confundir. No eran judíos, pero creyeron. O sea, la fe que mueve montes es esa fe que no depende de mí. O sea, que a veces dices, es que no hemos tenido... ¿Por qué no se sanó Pedrito? Por falta de oración no es. Porque han estado orando en muchos lugares del mundo, en muchas iglesias, han habido cadenas de oración y ayuno. ¿Por qué no se sanó Pedrito?
¿Porque nos faltó fe? No. ¿Porque no oramos lo suficiente? No. Además, ¿dónde está en la Biblia la cantidad de oración para ver un milagro? Entonces no depende de Dios, depende de nuestras fuerzas. La oración no es una moneda de cambio para obtener un milagro, hermanos. La oración me acerca a Dios. Y yo a Dios le digo lo que a mí me gustaría, pero el resultado lo dejo en sus manos. Amén. Así que haya o no haya respuesta de Dios, en la forma en como a mí me gustaría que Dios respondiera, no significa que Dios no haya actuado. Entonces vemos que la fe es esa certeza de quién es Jesús y de quién es Dios. Es una convicción de lo que Dios lo puede hacer. Es quién es Dios para mí. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es una emoción, no es un sentimiento, es un estilo de vida. Yo vivo creyendo que Dios es. Yo vivo creyendo que lo que Dios ha dicho es tal y como Él lo ha dicho. Y esa es la fe, hermano. Y gracias a esa fe yo me dirijo a Él en oración, esperando una respuesta, sabiendo que venga lo que venga de Dios, la respuesta va a ser lo mejor para mí. Amén. Porque si no, caminamos arrastrando unos sentimientos de culpa espectaculares. No, Pedro se ha muerto porque no hemos orado ni ayunado lo suficiente. Dejamos de darle la gloria a Dios en medio de una circunstancia terrible y nos cargamos con una carga de culpa que no tenemos que llevar. No estoy diciendo que no hay que orar, hay que orar. Es más, hay que orar en la forma en como Jesús lo estableció. Y Jesús es nuestro modelo por excelencia. Jesús es nuestro modelo por excelencia. Y el fundamento de los apóstoles son las enseñanzas de Jesús. Amén. Y voy a decir algunas cosas, algo que nos puede llamar mucho la atención. Porque ha puesto como ejemplo a Elías. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya me he pasado el tiempo, ¿no? Es que no quiero, ¿sabe qué pasa? Que luego le pido al resto de los que comparten que por favor nos ciñamos al tiempo y yo no quiero... Vale, 5 minutos. Mirad, es que lo que quiero, hermanos, es que de verdad que es tiempo de que saquemos lo vil, y lo vil muchas veces es una mala enseñanza. Y corren muchas malas enseñanzas por las redes. Y lo vil muchas veces es lo que defraudamos, es lo que no hacemos, es cuando vivimos solamente para nosotros. Es cuando somos capaces de ir a almorzar al bar y gastarnos 4,50 € en un almuerzo y no somos capaces de coger coger 4,5 € y decir estos 4,5 € en vez de almorzar los voy a enviar a Uganda para que tengan niños para comer. No, para que los niños tengan para comer. ¿Es que lo he dicho mal? No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. ¿Estáis conmigo? Amén. Perdonadme, a veces me emociono y me pongo nervioso. Entonces, lo que quiero decir es que es tiempo, hermanos, que lo que sostenga nuestras vidas sea lo precioso y no una mezcla. Y no una mezcla. Porque no alcanzamos más porque nuestras vidas muchas veces están mezcladas. A Dios le defraudamos, y perdonarme, yo creo que el diezmo es de Dios y se lo defraudamos y lo defraudamos, pero no tenemos reparo en gastarnos 80, 60, 200 € en unas zapatillas de marca. Siento decirlo. Y escucha, yo prefiero que me odiéis por decir la verdad, que no que me deis palmaditas en la espalda, pero solo por decir palabras que endulzan los oídos. Y yo creo que este año tiene que ser un año diferente. Nos tenemos que extender al norte, al sur, al este y al oeste. Y para esto necesitamos quitar lo vil de lo precioso y vivir en lo precioso. Y ser la palabra de Dios, la boca de Dios. Aleluya, mirad.
Tengo aquí me habéis dado 5 minutos y ya me queda uno. Dice, ¿oye Dios todas las oraciones? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque aún no está la palabra en nuestros labios, que Él ya sabe lo que va a pedir. La segunda respuesta es, la segunda pregunta es, ¿contesta Dios todas las oraciones? Sí. Sí que las contesta. Sí que la contesta. No contesta siempre, no nos da siempre lo que pedimos. Pero un no de un papá a un hijo que le pide un juguete es una respuesta. ¿O no? ¿Amén? Así que Dios oye y Dios contesta. Y mira, a veces Dios contesta lo que pedimos. Otras veces Dios contesta con algo diferente a lo que pedimos. Otras veces Dios dice no a lo que pedimos. Otras veces la respuesta de Dios es espera, no es el momento. Otras veces ni siquiera contesta, pero aún el silencio es una respuesta. ¿Estás conmigo? Y otras veces la respuesta de Dios es aterradora. Yo quiero invitarte a abrir la Biblia en Ezequiel 24. ¿Queremos servir a Dios? Queremos. Pero ¿estamos preparados para que Dios, cuando decimos Señor, háblame, dirígeme? Mirad, yo doy gracias a Dios que el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento ha pasado, Porque si tuviéramos que vivir lo que vivieron muchos de los profetas del Antiguo Testamento, nos lo pensaríamos 2 veces antes de decirle, Señor, yo quiero ser un portador de tu palabra. ¿Qué dice Ezequiel 24? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, es Ezequiel, hablando. Dice, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, o sea, no hagas duelo, no llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros esas cosas? ¡Wow! Por eso he dicho que muchas veces la respuesta de Dios es aterradora. Pero en medio de todo, no quiero que nos quedemos con un mal sabor de boca. Dios le dice a Ezequiel, voy a quitar el deleite de tus ojos. Y usa la muerte de la mujer de Ezequiel para ilustrar una enseñanza que Dios a través de Ezequiel quería traer al pueblo de Israel. Un pueblo que le había dado la espalda, un pueblo que se había vuelto a los Baales, un pueblo que no vivía en santidad, pero era el pueblo de Dios. A quien más se le dio, más se le exigió. Y si Dios nos ha confiado a nosotros su verdad, Él nos va a reclamar que vivamos en esa verdad. Aunque Él sigue siendo misericordioso, todopoderoso y compasivo. ¿Amén? Porque una cosa que Dios quiere enseñar a sus hijos es a vivir en santidad. Y cuando yo descanso en un Dios que parece que me lo permite todo, y Dios no lo permite todo, hago
las cosas a mi manera y no de acuerdo a la manera de Dios. Por eso yo creo que es tiempo, reflexiona en esta mañana, toma una determinación. Yo no sé cuántos os propusisteis poneros a régimen el día 1 de enero. Este año voy a perder 10 kilos. Este año voy a adelgazar. ¿Por qué no nos proponemos metas y retos en este año 2021? Entregar nuestras vidas a Cristo. Sacar de nosotros todo aquello que es vileza y que mancha lo que es la santidad. Vivir para Él. Ser conscientes de lo que le pedimos. Tener esa fe que tuvo el centurión y la mujer sirofenicia y los 4 que bajaron a aquel paralítico delante de Jesús y la mujer que tocó el borde del manto. La fe que mueve montes. Dejar de mirar solamente hacia nosotros mismos y levantar nuestros ojos, como ha dicho Jesús al principio de la reunión, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Hermanos, vamos a estar en pie. Dios ha sido bueno con nosotros durante el 2020. De alguna manera, Él ha cuidado de nosotros hasta el día de hoy. Otros han partido a su presencia. No sabemos si el 2021 será mejor o peor que este año. Todos anhelamos que sea mejor que el año que ha pasado. Pero todo esto queda en las manos de Dios. Pero una cosa sí que podemos hacer hoy por la mañana es agradecerle a Dios por un día más de vida. Es alabarle y adorarle. Y es a través de los emblemas, el pan y el vino que vamos a tomar ahora después, recordar que si estamos vivos, que si tenemos vida eterna, es gracias a Él. Así que yo te animo a que inclines tu cabeza o no, cierra tus ojos o no, levanta tus manos. Vamos a darle la gloria y la honra al Dios que creó todo lo que existe. Gracias, Señor. No hay problema muy grande.